¿Alguna vez has sentido que tus dudas sobre la fe te están condenando? ¿Temes que esas preguntas que rondan tu corazón puedan llevarte al infierno? No estás solo. En un mundo donde la incertidumbre crece y la fe parece a veces tambalearse, esta pregunta es urgente, única y necesaria. ¿Puede alguien realmente perder su alma por tener dudas sobre Dios? Hoy, el Papa León XIV, con su sabiduría y amor pastoral, nos ofrece una luz clara y profunda que puede transformar tu manera de entender la fe y el camino hacia la salvación. Esta revelación no solo es útil, es ultra específica para quienes buscan esperanza en medio de la batalla espiritual interior. Si deseas encontrar paz, fortalecer tu fe y recibir consejos que toquen tu alma, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí cada palabra está pensada para acompañarte y guiarte en el camino de la vida cristiana. No dejes que las dudas te alejen de la gracia que Dios quiere derramar en ti. En este video descubrirás qué dice el Papa León XIV sobre las dudas. ¿Por qué no son el enemigo? ¿Y cómo puedes convertirlas en un puente hacia una fe más madura y auténtica? ¿Estás listo para dejar atrás el miedo y abrazar la verdad que libera? Entonces, acompáñame en este viaje espiritual que cambiará tu forma de vivir la fe. Porque entender esto puede marcar la diferencia eterna en tu alma. Lascaux. Dudas en la fe son una experiencia común y a menudo dolorosa para muchos creyentes. Sin embargo, el temor de que esas dudas puedan ser un camino seguro hacia el infierno es una carga que pesa injustamente sobre los hombros de quienes aman a Dios, pero luchan con sus interrogantes interiores. El Papa León XIV, con su profunda comprensión de la naturaleza humana y espiritual, nos recuerda que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la búsqueda constante de la verdad en medio de ellas. En un mundo donde la fe puede ser puesta a prueba por tantas voces contrarias y desafíos modernos, el cristiano está llamado no a temer sus dudas, sino a enfrentarlas con valentía y humildad. Es importante entender que el infierno, según la enseñanza de la Iglesia, no es simplemente un castigo por tener pensamientos inciertos o momentos de debilidad espiritual. El infierno es la consecuencia de un rechazo consciente y voluntario del amor de Dios. Una negación definitiva de su misericordia. Por lo tanto, las dudas, cuando no se aceptan como excusa para apartarse, no son condenables en sí mismas. San Agustín, uno de los grandes doctores de la Iglesia, experimentó profundas luchas internas y cuestionamientos antes de abrazar plenamente la fe. Su camino nos muestra que la duda puede ser un paso hacia un encuentro más íntimo con Dios, una puerta para profundizar nuestra relación con Él. No es la duda en sí lo que separa al alma de la gracia, sino la renuncia a buscar la verdad y a abrir el corazón a la luz divina. El Papa León XIV advierte con amor pastoral que quien se aferra a las dudas para justificar una vida alejada de Dios, sí corre un peligro espiritual real. Pero para el creyente sincero que busca, que pregunta y que se esfuerza por entender, hay siempre esperanza y camino de retorno. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a ver la fe como un don y un acto personal. La fe crece, se fortalece, se purifica y se renueva. Y en ese proceso las dudas pueden ser como el fuego que purifica el oro. No para destruir la fe, sino para hacerla más brillante y auténtica. Así, la duda no debe ser vista como un enemigo, sino como una oportunidad. Un llamado del Espíritu para profundizar y renovar la confianza en Dios. No temas a las preguntas que surgen en tu alma. Más bien, acéptalas como parte del camino humano hacia el encuentro con la verdad.
Pero, ¿qué ocurre cuando la duda se convierte en desesperanza o rechazo? Esa línea es delicada y peligrosa, y el Papa León XIV nos guía para no cruzarla, sin darse cuenta. Lo que sucede después te sorprenderá, porque la respuesta del Papa no es un simple sí o no, sino una enseñanza profunda y liberadora que te invito a descubrir ahora. Para entender mejor cómo la duda puede afectar la vida espiritual, recordemos la historia de San Tomás Apóstol, conocido comúnmente como Tomás el Incrédulo. Su nombre se ha hecho sinónimo de duda, pero la realidad de su historia va mucho más allá y nos brinda una enseñanza profunda. Después de la resurrección de Cristo, cuando los demás discípulos afirmaban haber visto al Señor vivo, Tomás no pudo creer sin tener pruebas tangibles. Dijo: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, ni pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Esta afirmación no es un signo de rebeldía ni de condenación, sino la honestidad de un hombre que necesitaba confrontar la realidad para creer plenamente. Pasaron 8 días, y cuando Jesús se apareció de nuevo, invitó a Tomás a tocar sus heridas y creer. Fue entonces cuando Tomás pronunció una de las confesiones de fe más bellas y profundas: «Señor mío y Dios mío». Juan Becate Abonte 28. San Tomás no fue condenado por sus dudas. Por el contrario, su experiencia nos muestra que Dios mismo respeta nuestro proceso, nuestra búsqueda y nuestro momento de incertidumbre. El Señor no rechaza al que duda, sino que lo acompaña y espera pacientemente que la fe brote desde el corazón. A lo largo de la historia, otros santos han pasado por periodos de dudas y oscuridad espiritual. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, vivió momentos de sequedad espiritual y cuestionamientos profundos. Incluso sintió que Dios estaba lejos. Pero en esa prueba, ella encontró un camino para crecer en humildad y confianza. Estos testimonios no son meros relatos antiguos. Son una guía viva que el Papa León XIV nos recuerda para que comprendamos que dudar es humano, pero persistir en buscar la verdad es divino. La duda, cuando se vive con honestidad y fe, no es el fin, sino el principio de una fe más sólida y verdadera. Pero si dudas sin buscar, sin abrir tu alma al encuentro con Dios, corres el riesgo de quedarte en un lugar oscuro y peligroso. Entonces, Ana, ¿qué nos enseña esa historia para nuestra vida hoy? ¿Cómo podemos transformar la duda en un paso hacia Dios? Esto nos lleva a una reflexión que cambia todo. La historia de San Tomás el Apóstol es mucho más que una simple anécdota sobre la incredulidad. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas interiores con la fe y las dudas que a menudo nos paralizan o llenan de miedo. Tomás representa al creyente sincero, al hombre que no se conforma con aceptar verdades de forma superficial, sino que busca tocar, entender y vivir la realidad del amor de Dios. Su duda no es rechazo, sino una expresión profunda del deseo humano de certeza y verdad. Y es aquí donde radica una de las grandes enseñanzas del Papa León XIV. Las dudas no son el enemigo de la fe, sino una oportunidad para crecer en la relación con Dios. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, nos sentimos avergonzados o culpables por cuestionar aspectos de la fe. Tememos que Dios nos juzgue severamente o que estemos poniendo en peligro nuestra salvación. Pero la fe verdadera no es una aceptación ciega ni un dogmatismo rígido. Es un camino dinámico lleno de encuentros, preguntas y, sí, de dudas que nos impulsan a buscar con más profundidad. El Papa León XIV nos recuerda que la fe sin preguntas puede volverse superficial y hasta peligrosa, porque pierde la capacidad de asombrarse y de amar con libertad. La duda, cuando es honesta y acompañada por la oración y el discernimiento, purifica el alma y fortalece el compromiso con Dios. Es como el crisol en el que el oro se purifica.
o como el laboratorio donde se forja el carácter espiritual. Pero esta reflexión tiene un doble filo. El peligro está en convertir la duda en un muro infranqueable, en una excusa para la indiferencia o el abandono. Cuando la duda se transforma en obstinación, cuando se usa para justificar la falta de búsqueda, ahí sí reside un verdadero riesgo para el alma. No por dudar, sino por negarse a buscar la verdad con el corazón abierto. En ese sentido, el Papa León XIV hace un llamado urgente a no dejar que la duda se convierta en desesperanza. La duda, bien vivida, es una invitación a la oración, al diálogo con la Iglesia, a la lectura de la palabra y a la apertura a la gracia. Es el primer paso hacia una fe adulta y auténtica, que no se sustenta en certezas superficiales, sino en una confianza profunda en el amor misericordioso de Dios. Recordemos que, en la vida de San Tomás, el encuentro personal con Cristo resucitado transformó su duda en una fe luminosa. Esa transformación es posible para cada uno de nosotros si estamos dispuestos a enfrentar nuestras preguntas sin miedo, con humildad y esperanza. ¿Has sentido alguna vez que tus dudas te alejan de Dios? Y si esas dudas fueran en realidad la puerta por la que Dios quiere entrar a tu vida, ¿qué pasaría si dejáramos de ver la duda como enemiga y comenzáramos a entenderla como un llamado divino? La respuesta a estas preguntas puede transformar no solo nuestra relación con Dios, sino toda nuestra existencia. Pero para descubrir cómo, debemos traer esta realidad a nuestra vida diaria y enfrentarla con honestidad. Lo que sigue te ayudará a ver la duda no como un obstáculo, sino como una luz que puede guiar tus pasos incluso en la oscuridad. Vivimos en una época donde la duda parece estar en todas partes. En la ciencia, en la política, en las relaciones humanas y, por supuesto, en la fe. La información es abundante, las voces en A se multiplican. Y muchas veces nos sentimos perdidos entre tantas opiniones, teorías y experiencias contradictorias. En medio de ese ruido, es natural que surjan dudas en nuestro corazón, especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento, la injusticia o la aparente ausencia de Dios. Quizás, en tu día a día, has experimentado momentos en que la oración parece vacía, cuando las promesas de la fe se ven lejanas o difíciles de creer. Tal vez has sentido que Dios no responde, o que no está presente en tu lucha. Estas experiencias pueden alimentar preguntas dolorosas y, a veces, la tentación de abandonar el camino. Pero aquí radica el desafío para el católico adulto. No negar estas dudas ni esconderlas, sino reconocerlas con honestidad y valentía. Porque las dudas no son un fracaso espiritual, sino parte de la realidad humana que Dios conoce y acompaña. No estás solo en este camino. Imagina a una persona que se enfrenta a una enfermedad grave o a una pérdida profunda. En esos momentos, es común que la fe se ponga a prueba. Las preguntas ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto?, pueden ser un abismo. Sin embargo, el Papa León XIV nos invita a ver esas dudas no como muros que nos separan de Dios, sino como puentes que pueden llevarnos a una fe más profunda y real. ¿Cómo podemos entonces vivir esta tensión entre la duda y la fe en nuestro cotidiano? La respuesta no es ignorar la duda, sino dialogar con ella a través de la oración sincera, la lectura de la palabra y la comunidad cristiana. Es en la vulnerabilidad donde se encuentra la fortaleza, y en el no sé que se abre el espacio para el sí creo. Además, el testimonio de los santos nos muestra que incluso ellos pasaron por noches oscuras del alma, momentos de sequedad espiritual y desolación. Santa Teresa de Lisieux escribió sobre la noche oscura como una experiencia necesaria para purificar la fe y el amor. No es el fin, sino un paso hacia una mayor unión con Dios.
Por eso, en medio de tus dudas, no te desesperes ni te aísles. Busca la guía espiritual. Comparte tus inquietudes. Permanece en la iglesia, que es madre y maestra. La duda puede ser una aliada si la acoges con humildad y disposición. Pero ¿cómo saber si nuestras dudas nos están alejando o acercando a Dios? ¿Cómo discernir cuándo la duda es una prueba y cuándo es una tentación? Esto nos lleva a mirar el magisterio y la enseñanza viva de la Iglesia, que nos da luces claras para no perdernos en el camino. La Iglesia Católica siempre ha reconocido que la fe y la razón no están en conflicto, sino que se complementan y enriquecen mutuamente. El Papa León XIV, en su profundo amor por la verdad y por la salvación de las almas, nos recuerda que la duda, cuando se enfrenta con humildad y búsqueda sincera, puede ser un camino legítimo hacia la verdad divina. León XIV advierte sobre los peligros del relativismo y la indiferencia religiosa, que a menudo nacen de dudas mal dirigidas o de un escepticismo que se cierra al diálogo con Dios y la Iglesia. Sin embargo, también nos invita a no temer las preguntas ni las incertidumbres, sino a hacer de ellas un motor para profundizar en el conocimiento de Dios y en el compromiso con la fe. El Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Revelación Divina Dei Verbum, afirma que la fe no es un simple asentimiento a ideas, sino una respuesta personal y libre al Dios que se revela. Esa respuesta puede tener momentos de prueba, de duda o de búsqueda, pero siempre está llamada a renovarse y crecer en la gracia. San Juan Pablo II, un pontífice cercano a las inquietudes del hombre moderno, enseñaba que la duda puede ser un signo de madurez espiritual si se acompaña de la voluntad de encontrar respuestas en la comunión con la Iglesia y en la oración. En su encíclica Fides et Ratio, afirmó que la fe y la razón son dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 150 y siguientes, reconoce que las dudas pueden surgir como un desafío para la fe, pero exhorta a los fieles a buscar con paciencia, oración y formación constante. La duda no es pecado, sino una oportunidad para crecer y afinar el juicio, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. El Papa León XIV, con su caridad pastoral, también nos recuerda que la fe es un don que se cultiva. No todos llegamos con la misma fuerza o con la misma claridad al encuentro con Dios. Por eso la Iglesia es una madre paciente, que acoge a sus hijos con sus preguntas, temores y luchas, y los sostiene con los sacramentos, la comunidad y la enseñanza viva. Por eso, si hoy te preguntas si puedes ir al infierno por tener dudas, la respuesta no está en un sí o un no simplista, sino en la actitud con que vives esas dudas. ¿Las usas para alejarte de Dios o para acercarte más a Él? ¿Buscas respuestas en la oración, la Iglesia y la palabra divina? ¿O te rindes al escepticismo y la desesperanza? El Papa León XIV nos invita a mirar a Cristo, que no rechazó a Tomás ni a ninguno de sus discípulos, sino que los amó en su proceso. Los acompañó en sus dudas y los condujo a la luz de la fe plena y gozosa. Esto nos plantea una pregunta profunda. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Le permites acompañarte en tus dudas o las usas como excusa para cerrarla? El siguiente capítulo te ayudará a mirar hacia adentro, a hacer un examen sincero y descubrir qué te pide Dios en medio de tus preguntas. Ahora es momento de mirar hacia adentro con valentía y sinceridad para preguntarnos: ¿qué me están diciendo mis dudas? ¿Son un llamado a profundizar en mi fe o una puerta que he abierto para alejarme de Dios? La duda no desaparece simplemente con ignorarla o con respuestas superficiales. Muchas veces nuestras preguntas surgen de heridas profundas, de experiencias que no hemos sanado,
de miedos que no hemos enfrentado o de faltas de confianza en el amor misericordioso de Dios. Por eso, el Papa León XIV nos invita a un examen honesto de nuestro corazón. Pregúntate, ¿he buscado realmente respuestas en la oración y en la comunidad de fe? ¿O me he encerrado en mi propia razón y orgullo? ¿He dejado que el Espíritu Santo guíe mi búsqueda o he preferido caminos que alejan del amor y la verdad? El peligro no está en la duda, sino en la indiferencia espiritual, en el abandono de la lucha interior, en la comodidad que nos hace desistir de buscar. A veces tenemos miedo de confrontar ciertas preguntas porque tememos que Dios no nos responda o que la respuesta sea demasiado exigente. Pero Dios no rehúye nuestras preguntas ni nuestras sombras, al contrario, las acoge con ternura y paciencia infinita. Nos invita a traerle nuestras dudas como un hijo lleva sus temores al Padre, confiando en que Él sabe cómo transformarlos en fe y esperanza. Este examen también nos llama a reconocer si hemos dejado que la duda se convierta en obstáculo para recibir los sacramentos, para vivir la comunidad o para entregarnos al amor de Dios y al servicio al prójimo. ¿Hay algo en tu vida que la duda esté paralizando? En ese sentido, la invitación del Papa León XIV es a no permanecer estancados en la incertidumbre, sino a caminar hacia la luz, aunque sea dando pequeños pasos. La fe crece en el camino, en la perseverancia, en la oración humilde y en la apertura al Espíritu. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios aun cuando no tengas todas las respuestas? ¿Puedes dejar que tu corazón se abra a la gracia a pesar del miedo o la confusión? Este es un momento crucial, porque la respuesta que des hoy puede marcar la diferencia en tu vida espiritual. No estás solo. La Iglesia, con toda su riqueza y tradición, está para acompañarte y sostenerte. En el próximo capítulo veremos cómo Dios no solo comprende nuestras dudas, sino que actúa en medio de ellas, ofreciendo esperanza y consuelo para quienes buscan con corazón sincero. En medio de las tormentas internas que provoca la duda, donde parece que la fe se desmorona y el corazón queda inquieto, es precisamente allí donde más se manifiesta la misericordia infinita de Dios. Él no nos abandona ni nos juzga con dureza. Más bien nos acoge con ternura y nos sostiene en nuestra fragilidad. El Papa León XIV, con su caridad pastoral, nos enseña que Dios comprende la naturaleza humana en toda su complejidad. Él sabe que el camino de la fe no es un sendero recto y sin obstáculos, sino una travesía que incluye dudas, luchas y momentos de oscuridad espiritual. Pero no por ello estamos condenados, al contrario. Esos momentos son oportunidades para una conversión más profunda, para un encuentro renovado con el Señor. Tomemos el ejemplo de San Pedro, el apóstol que negó a Jesús, pero que luego fue restaurado por su amor misericordioso. O pensemos en Santa Teresa de Ávila, que vivió temporadas de aridez espiritual y dudas profundas, pero nunca dejó de buscar a Dios y de entregarse con confianza. Estos santos no eran perfectos. Eran personas reales que atravesaron pruebas y que, a pesar de todo, lograron aferrarse a la esperanza. Esta esperanza es una luz que nunca se apaga porque está fundada en la promesa de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa presencia constante es un consuelo para el alma inquieta, que no necesita respuestas inmediatas, sino la certeza de que nunca estamos solos. El Espíritu Santo actúa en lo más profundo de nuestro ser, susurrando palabras de paz y fortaleza cuando la duda amenaza con derribarnos. No temas dejarte guiar por Él, aunque el camino sea incierto. A veces, la fe crece en la noche oscura del alma, cuando solo queda el deseo sincero de encontrar a Dios. La comunidad eclesial también es un refugio vital.
Compartir nuestras dudas con hermanos y hermanas en la fe, escuchar testimonios y recibir la guía de pastores puede iluminar nuestra oscuridad y fortalecer nuestro caminar. La Iglesia es madre y maestra que acoge con paciencia y ayuda a cada alma a encontrar su camino hacia la luz. Por eso, si hoy te sientes perdido o abatido por tus dudas, recuerda que no estás condenado ni olvidado. Eres amado con un amor eterno que no depende de tu perfección, sino de la infinita misericordia de Dios. Esta es una invitación a la confianza. Confía en que Dios está obrando en ti, aun cuando no lo veas. Confía en que la semilla de la fe, aunque parezca dormida, puede germinar y dar frutos abundantes si la cuidas con oración, paciencia y humildad. Y en esa confianza se encuentra la paz profunda que calma el alma y fortalece el espíritu. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Basta con dar un paso hacia Dios, con abrir tu corazón a su amor. Como decía el Papa León XIV, la fe es un don que se cultiva día a día, en la oración, en los sacramentos y en el servicio al prójimo. No te desanimes por las dudas, porque en ellas también se esconde una puerta que puede llevarte a un encuentro más auténtico y vivo con el Señor. Recuerda siempre que la puerta del cielo está abierta para ti, no porque seas perfecto, sino porque eres amado y llamado a la vida eterna. Esta esperanza es un fuego que nunca se apaga y que puede iluminar hasta las noches más oscuras. Confía, porque Dios es fiel y su amor vence toda sombra. En el cierre te acompañaré con una oración para que el Señor fortalezca tu fe y te llene de su paz. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y sincero, explorando una de las preguntas más humanas y delicadas. ¿Puede uno ir al infierno por tener dudas sobre la fe? Hemos visto que la duda, lejos de ser un pecado mortal o una condena, es una realidad con la que muchos santos, teólogos y fieles han lidiado a lo largo de la historia. El Papa León XIV nos recuerda que la duda no nos separa de Dios, sino que puede ser un punto de partida para una fe más madura y auténtica. La clave está en cómo respondemos a nuestras dudas. Si las escondemos o las enfrentamos con humildad y confianza en la misericordia divina. Recordamos la historia de santos como San Agustín, que atravesaron grandes luchas internas, pero que encontraron en Dios la luz que transformó sus vidas. Y también vimos que el verdadero peligro está en el abandono, en la indiferencia espiritual y en dejar que el corazón se cierre a la gracia. Este tiempo de reflexión nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos abiertos a buscar, a orar, a pedir ayuda? ¿Confiamos en que Dios nos guía, incluso en las preguntas que nos desconciertan? La respuesta sincera puede abrir puertas de esperanza y renovación. No estás solo en esta búsqueda. La Iglesia, con su rica tradición y su comunidad viva, está para acompañarte, para sostenerte y para guiarte hacia el encuentro con el amor infinito de Dios. Antes de despedirnos, te invito a rezar conmigo esta breve oración para que el Espíritu Santo ilumine tu mente y fortalezca tu corazón. Señor, en medio de mis dudas y preguntas, te entrego mi alma. Ayúdame a confiar en tu amor, a buscarte con humildad y a encontrar en ti la paz que mi corazón anhela. Que tu luz disipe toda sombra y que tu gracia me fortalezca cada día. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal El Poder del Papa León XIV para que juntos sigamos caminando en la fe, recibiendo palabras que despiertan el alma y que nos acercan más a Dios. Comparte este video con quienes necesiten escuchar esta verdad hoy, porque en el amor de Dios, hasta la duda puede ser un camino hacia la luz. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga siempre. Dicen que en el corazón del Vaticano hay secretos que no aparecen en los libros, historias que no se cuentan en público, pero que susurran en los pasillos sagrados. Y entre esas historias, hay una que despierta algo profundo en el alma, la de un hombre llamado León XIV. Un nombre que no aparece en la cronología oficial, pero cuyo mensaje está despertando a miles de corazones dormidos. ¿Quién fue León XIV? ¿Por qué su figura parece envuelta en misterio?
¿Y cuál es el secreto oculto que podría cambiarlo todo? ¿Incluso tu vida espiritual? Este no es un video sobre conspiraciones ni fantasías. Es una invitación a mirar con otros ojos, a abrir el alma a una verdad olvidada, pero urgente. A descubrir el llamado que el cielo está lanzando en medio del ruido del mundo, porque en tiempos de confusión, Dios levanta voces nuevas, y quizá tú seas uno de ellos, palabras que pueden devolverte el sentido, la paz, y sobre todo, la esperanza. Hoy vas a descubrir el secreto que marcó a León XIV. Un secreto que puede marcar tu vida también. Comencemos. Vivimos en una época ruidosa. No solo por el estruendo de las redes sociales, los titulares y las opiniones sin fin, sino por el ruido interno que muchos cargan, ansiedad, dudas, desesperanza. Y sin darnos cuenta, hemos empezado a vivir como si Dios hablara cada vez menos, como si el cielo hubiera cerrado las puertas al mundo moderno. Pero eso no es cierto. Dios no ha dejado de hablar. Lo que ocurre es que hemos olvidado cómo escuchar. En medio de este caos surge un símbolo, una figura que no viene a ocupar un trono de mármol, sino a tocar las conciencias. León XIV no es un papa de carne y hueso. Es un reflejo, una imagen profética de algo mucho más grande, el surgimiento de una nueva generación de católicos que ya no se conforman con una fe superficial. Hombres y mujeres que están redescubriendo la belleza de lo eterno, el poder de la gracia y la urgencia de vivir para Dios. ¿Y cuál es el secreto que León XIV se carga en el corazón? Uno tan antiguo como el Evangelio, pero tan olvidado como si nunca se hubiera dicho: sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12 y 14, esa es la clave. Ese es el secreto que ya no se predica con fuerza en muchos púlpitos. La santidad, no como un premio lejano, sino como una llamada real, concreta, diaria. Muchos creen que ser santo es cosa de monjas en conventos o de mártires en siglos pasados, pero León XIV nos recuerda como símbolo de la voz profética de Dios, que la santidad es la única salida verdadera al vacío que vivimos hoy. No se trata de ser perfectos, sino de ser completamente de Cristo. En una sociedad que nos ofrece placeres instantáneos y verdades a medias, la Iglesia tiene una voz que no envejece: el llamado a la conversión, al silencio interior, a la adoración eucarística, a vivir con el corazón ardiendo por el reino. Y ese llamado está despertando. Lo ves en jóvenes que redescubren el rosario, en matrimonios que deciden poner a Dios en el centro, en sacerdotes que predican con fuego y ternura, en laicos que rezan en secreto por la salvación del mundo. Eso es León XIV. No una figura externa, sino una señal interna. La Iglesia no está muriendo. Está renaciendo en lo oculto, en lo humilde, en lo silencioso. Y tú, al escuchar esto, ya formas parte de ese despertar. Era un día cualquiera en Roma, uno de esos en los que el cielo parece pesado y las campanas suenan como un eco lejano. La Basílica de San Pedro había cerrado sus puertas al público por mantenimiento, y los turistas se agolpaban en la plaza sin saber a dónde ir. Pero en una pequeña capilla lateral, semivacía y silenciosa, un joven sacerdote se arrodillaba frente al Santísimo Sacramento. No era famoso, no tenía cargo importante, no era ni siquiera obispo. Solo un hombre con el corazón inquieto, buscando respuestas. Ese hombre, años más tarde, sería recordado como León XIV, aunque nunca ocuparía oficialmente el trono de Pedro. Porque su verdadera misión no era ser entronizado, sino encender una llama. Aquel día, arrodillado ante la hostia santa, hizo una oración que no había hecho nunca. Señor, si tú aún tienes una misión para esta iglesia, úsame. Pero quema todo en mí que no sea tuyo. Fue entonces cuando ocurrió. No hubo luces, ni visiones, ni milagros exteriores. Pero dentro de él, algo se rompió, o se encendió. Una certeza invadió su alma, que la iglesia no necesita innovaciones para volver a respirar. Necesita santos,
Desde ese momento, ese sacerdote que llevaba años sintiéndose seco, rutinario y hasta cínico con algunas cosas de la iglesia, empezó a vivir de otro modo. Rezaba como si cada palabra pudiera salvar una vida. Confesaba como si cada alma fuera la más valiosa del mundo. Celebraba la misa como si fuera la última de su vida. Su testimonio comenzó a tocar corazones, sin buscarlo. Gente venía a escucharlo no por sus ideas, sino porque su rostro tenía paz. Paz de quien había encontrado el secreto, que la verdadera reforma empieza en el alma. Uno de sus amigos más cercanos, un joven seminarista que luego sería obispo, lo recordaba así. No predicaba con palabras nuevas, ¿sí? Predicaba con fuego antiguo, y ese fuego venía de pasar horas de rodillas frente al Santísimo. No tenía estrategias. Tenía una herida abierta por amor a Cristo. León XIV nunca se autoproclamó nada, ni fundó movimientos, ni buscó cámaras ni entrevistas. Pero su vida fue como una antorcha silenciosa que encendió a muchos otros. Monjas que redescubrieron el ayuno, laicos que volvieron a la confesión, sacerdotes que renunciaron a comodidades para servir a los más pobres. Murió en el anonimato, pero en los años siguientes muchas conversiones comenzaron a ser atribuidas a aquel fuego que él había encendido, y algunos, para honrar su memoria, empezaron a llamarlo simbólicamente León XIV, como una forma de decir este es el papa que el mundo necesita, aunque nunca haya sido elegido. La historia de León XIV no trata de fama, poder ni estrategias humanas. Trata de una conversión interior, y ese es el verdadero secreto que muchos buscan, pero pocos están dispuestos a vivir, porque lo que ocurrió en aquella capilla silenciosa no fue un milagro espectacular. Fue algo mucho más exigente y más santo, una rendición total. León XIV no pidió éxito, visibilidad ni consuelo. Pidió ser purificado. Pidió ser de Dios por completo, aunque eso significara ser olvidado por todos. Y esa es la gran enseñanza. Dios no transforma el mundo desde las cúpulas de poder, sino desde el corazón de los que se rinden por amor. Desde almas que en secreto se ofrecen cada día como lámparas encendidas, aunque nadie las vea. Eso es lo que significa vivir en gracia. No se trata de cumplir por cumplir. Se trata de estar disponible a lo que Dios quiera hacer en ti, aun si eso duele, aun si rompe tus planes. Cuando León XIV rezó, quema todo en mí que no sea tuyo, estaba renunciando al control, a la comodidad y al ego. Estaba diciendo, hazme tuyo, aunque me duela. Y el cielo escucha esas oraciones porque son raras, pero son las que transforman la historia. La iglesia, hoy, no necesita más opiniones, necesita más almas encendidas, más hombres y mujeres que digan en medio de la oscuridad, hágase en mí según tu palabra. La historia de León XIV no es solo una inspiración, es un espejo, porque en realidad Dios quiere hacer en ti lo mismo. Tal vez no seas sacerdote, tal vez no predicas, ni escribes, ni lideras nada. Pero si tu alma se entrega, si tu corazón dice sí, el cielo se mueve. La santidad no es una meta para unos pocos, es una vocación universal. Y empieza, como con León XIV, de rodillas, con una sola frase que lo cambia todo. Señor, toma lo que soy, pero hazme tuyo. El fuego que no se ve, pero quema el alma, es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego no hace ruido, no se impone, no busca aplausos. Pero cuando toca un corazón, lo vuelve luz. Y esa luz no puede esconderse. Quizás pienses, yo no soy León XIV, no soy sacerdote, no estoy en Roma, ni tengo una vida especialmente santa. Pero te digo algo que puede cambiar tu manera de mirar cada día. El lugar donde estás hoy es tu capilla, tu hogar, tu trabajo, tu dolor. Son el altar donde Dios quiere obrar. La historia de León XIV no es una excepción, es una invitación. ¿Cuántas veces nos despertamos cansados, apagados, sintiendo que el día es solo una repetición más? Lavamos los platos, atendemos reuniones, llevamos a los niños al colegio, soportamos silencios, frustraciones o noticias que nos roban la paz. Y en medio de todo eso pensamos, ¿dónde está Dios? La verdad es que Dios está ahí, aunque
No lo veas. Y te está llamando en lo cotidiano. No necesitas un retiro de 7 días para encontrarte con Él. Aunque ayudan, basta un instante de apertura real. Un momento en que digas desde el corazón: Señor, estoy aquí, no sé cómo orar, no sé qué decirte, pero te necesito. A veces pensamos que para agradar a Dios tenemos que hacer cosas grandes, pero Él se conmueve por lo pequeño, cuando viene del amor, cuando eliges perdonar aunque te duela, cuando apagas el celular para hablar con tu hijo, cuando ayudas a alguien sin que nadie lo sepa, cuando decides no responder con rabia aunque tengas razón. Eso es santidad escondida, eso es vida ofrecida, eso es ser León 14 en tu barrio, en tu casa, en tu calle. ¿Y sabes qué ocurre cuando vives así, día tras día, sin aplausos? El cielo te ve. El mundo dice: tienes que brillar, pero Cristo dice: tienes que arder, arder de amor en lo escondido. Y cuando una sola alma arde, muchas otras empiezan a encenderse. Por eso, aunque no uses sotana ni te llamen padre, tú puedes ser un León 14 silencioso. Puedes ser la vela que nadie ve, pero que Dios usa para iluminar una habitación entera. No necesitas cambiar de lugar. Solo necesitas cambiar de postura interior. Pasar de sobrevivir a ofrecerte. De quejarte a confiar. De esperar un milagro. A convertirte tú mismo en uno. Muchos piensan que esta llamada a la santidad cotidiana es una idea moderna, casi romántica. Pero no. Es doctrina firme y antigua. Y ha sido repetida por los santos, los concilios y los papas, con insistencia. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II lo dice sin rodeos: todos los fieles, de cualquier condición o estado, están llamados por el Señor, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad. LG 11. ¿Te das cuenta? No dice algunos. No dice solo los religiosos. Dice todos los fieles. Y San Juan Pablo II fue aún más claro. No tengáis miedo de ser los santos del nuevo milenio. Mensaje a los jóvenes 2000. Ese es el grito profético que León 14, como símbolo, vuelve a recordarnos. No tengamos miedo de aspirar a lo alto. La Iglesia no quiere fieles resignados. Quiere almas encendidas, incluso en medio de la rutina, del dolor, de las dudas. Porque la santidad no es para los perfectos, sino para los dispuestos. El Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et Exsultat, lo dice con ternura y verdad. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en los padres que crían a sus hijos con tanto amor, en los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a casa, en los enfermos, en las religiosas, ancianas que siguen sonriendo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado. ¿Te das cuenta? La Iglesia no ha dejado de hablar. Tal vez como humanidad hemos dejado de escuchar. Y aquí es donde León 14, ese símbolo profético, tiene su lugar para recordarnos lo que siempre fue verdad. Pero habíamos olvidado que el único camino cristiano es el de la santidad y que no hay excusa, ni lugar, ni historia personal que nos impida recorrerlo. Santa Teresita lo vivió desde su convento. San José lo vivió en el silencio de su carpintería. San Maximiliano Kolbe lo vivió en un campo de concentración. Tú y yo estamos llamados a vivirlo, aquí, ahora, con lo que somos y tenemos. La palabra santo asusta a muchos. Pensamos en éxtasis, milagros, ayunos extremos o vidas tan lejanas a la nuestra que parecen irreales. Pero la verdad más profunda, la que León 14 vivió y que la Iglesia proclama desde siempre, es esta. Ser santo no es un lujo para algunos. Es tu destino eterno. Es para lo que fuiste creado. No viniste a este mundo solo a trabajar, sobrevivir y algún día morir. Viniste a aprender a amar como Cristo amó. Y eso es santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica,
en su número 2013, lo expresa con claridad. Todos los fieles cristianos, de cualquier estado o régimen de vida, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. ¿Y qué es la perfección de la caridad? Es vivir como si cada gesto tuviera peso eterno. Es dejar que cada paso en esta tierra te prepare para la eternidad. Porque sí, tu alma es eterna. Y algún día estarás ante el rostro de Dios. ¿Y qué? ¿Llevaremos ante Él? ¿Currículos? ¿Títulos? ¿Ahorros? ¿Likes? No. Solo llevaremos lo que hayamos amado de verdad. Lo que hayamos ofrecido, perdonado, entregado, lo que hayamos santificado. León XIV no fue un hombre poderoso, pero entendió algo crucial, que cada segundo de esta vida es una oportunidad para acercarse o alejarse del cielo. Por eso vivía con intensidad lo más simple. Rezaba como si hablara cara a cara con el amado. Escuchaba con atención como quien mira el alma. Amaba el silencio como quien sabe que Dios habla bajito. Y aquí está la clave espiritual. No se trata de hacer más, sino de amar mejor. No necesitas añadir miles de cosas a tu vida. Solo necesitas dejar que el amor de Dios la atraviese. Y eso empieza cuando te reconoces pobre, necesitado, y le dices con humildad: Señor, no soy digno, pero di una sola palabra. Esa palabra ya fue dicha. Se llama Jesús. Y cuando invocas ese nombre con fe, todo cambia. El Espíritu Santo no fue enviado solo para algunos. Fue derramado sobre toda la iglesia. Y está en ti. Si vives en gracia, si oras con el corazón abierto, si decides cada día seguir el camino angosto del Evangelio, el infierno existe. Y no podemos ignorarlo. Pero el cielo también existe. Y cada pequeño acto de amor verdadero, hecho por Cristo y en Él, nos prepara para ese encuentro. Puedes ver ahora por qué la santidad no es una opción decorativa, sino el llamado más real y urgente de tu existencia. Porque todo pasa. La juventud, la fuerza, los placeres, el éxito. Solo el amor permanece. Y donde hay amor verdadero, ahí está Dios. Hay momentos en los que el alma ya no necesita más palabras, sino silencio, verdad y coraje. Este es uno de ellos. Porque si todo lo que dijimos hasta ahora no te lleva a mirarte con honestidad, a confrontarte con amor, entonces hemos perdido el tiempo. Por eso, te invito a hacer algo valiente, a lo que pocos hacen, a entrar en ti mismo, no con miedo, no con condena, sino como quien entra en una casa oscura con la linterna del Espíritu Santo y se atreve a ver lo que realmente hay. ¿Te animas? Cierra los ojos del alma. Respira hondo y escucha estas preguntas, no para responderlas de inmediato, sino para dejarlas hacer su trabajo, como semillas que germinan en lo escondido. ¿Estoy viviendo como si esta vida fuera todo lo que hay? ¿O como quien se prepara para la eternidad? ¿He dejado que el ruido del mundo apague la voz de Dios? ¿Estoy huyendo de alguna herida, algún pecado, alguna verdad que no quiero mirar? ¿Me he vuelto tibio, justificando mi mediocridad con excusas que suenan espirituales? ¿Tengo una fe que transforma o solo una fe decorativa? No se trata de culparte. Dios no quiere aplastarte. Dios quiere sanarte. Pero para sanar, primero hay que reconocer la herida. Tal vez has dejado de rezar porque no sientes nada. Tal vez dejaste la confesión porque no cometes grandes pecados. Tal vez no te acercas a la Eucaristía porque te sientes indigno. Pero escucha, no es tu indignidad lo que te aleja. Es tu orgullo. El alma humilde, aunque esté rota, siempre puede volver. El alma orgullosa, aunque esté llena de méritos, no entra en el reino. León XIV supo reconocer su oscuridad
Y ese fue el inicio de su santidad. Nos han enseñado a correr, a rendir, a producir. Pero casi nadie nos enseñó a detenernos y preguntarnos: ¿quién estoy siendo? ¿Y hacia dónde me lleva eso? Por eso la Iglesia nos regala el examen de conciencia, no como una lista de control, sino como un espejo del alma a la luz de Dios. Te invito a hacer un breve acto de verdad interior. Señor, muéstrame lo que tengo que dejar y dame la fuerza para soltarlo. No hay transformación sin renuncia. No hay gloria sin cruz. Y no hay santidad sin confesión. ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hace cuánto no lloras delante de Dios? ¿Hace cuánto no dices, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Este puede ser tu momento. No importa lo lejos que estés. No importa cuántas veces caíste. Lo único que importa es que vuelvas. Vuelve a la oración. Vuelve al sacramento. Vuelve al amor. Y si hay algo que no puedes soltar, entrega al menos tu deseo de cambiar. Dios puede hacer mucho con eso. A veces creemos que para empezar una nueva vida, tenemos que ser fuertes. Pero no. Solo hay que ser sinceros y dejar que Dios haga lo demás. Tal vez mientras escuchabas el capítulo anterior, algo se quebró dentro de ti. Un recuerdo. Una culpa antigua. ¿por qué no cambié antes? Yo no puedo. Y si eso pasó, déjame decirte algo muy claro. No estás solo. No estás perdido. Y no es tarde. El enemigo quiere que creas que tu historia ya está escrita, que tus caídas te definen, que ya no hay vuelta atrás. Pero el Evangelio grita otra cosa. El que estaba muerto ha vuelto a la vida. El que estaba perdido ha sido hallado. Así dice Jesús en la parábola del hijo pródigo. Y no lo dice como una poesía, sino como una promesa viva, porque Dios actúa. Actúa cuando no lo ves. Actúa cuando todo parece estancado. Actúa incluso cuando tú ya te rendiste. León 14 atravesó noches oscuras. Tuvo dudas, fracasos, silencios, pero nunca dejó de creer que Dios estaba ahí, obrando en lo invisible, escribiendo en lo oculto, sosteniéndolo, aún sin sentirlo. ¿No es así como actúa Dios en nuestras vidas? Tal vez hoy te sientes vacío. Tal vez te preguntas si tu oración llega a alguna parte, si tu esfuerzo vale algo, si este camino de conversión tiene sentido. Déjame recordártelo. Cada vez que decides el bien, el cielo tiembla de alegría. Cada vez que perdonas, que eliges la verdad, que dices sí al amor aunque cueste, el reino de Dios se expande dentro de ti. Y si hoy estás herido, escucha lo que dice el Salmo 147. El Señor sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Tú no tienes que curarte antes de venir a Él. Es Él quien te cura cuando vienes. No hay sombra que Él no pueda iluminar. No hay historia que Él no pueda redimir. No hay alma que Él no pueda levantar. ¿Y sabes cuál es el primer paso? Creerle. Creer que lo que Él hizo en otros también lo puede hacer en ti. Creer que no eres un caso perdido, sino una historia en construcción. León 14. El Papa sencillo y silencioso nunca pensó que su vida tendría un impacto mundial. Solo se preocupó de una cosa: ser fiel, ser de Dios, ser luz, aunque nadie lo notara. Y eso fue suficiente. Lo es también para ti. El mundo necesita santos ocultos, almas transformadas, personas comunes llenas de un fuego que no se apaga. Personas, como tú, que quizás lloran en secreto, pero siguen confiando, que caen, pero se levantan, que no son perfectas, pero sí verdaderas. Hoy te digo con todo mi corazón: hay esperanza, hay futuro, hay cielo. Y empieza ahora, cuando decides creerle a Dios, aunque el mundo diga lo contrario. Si has llegado hasta aquí,
No fue por casualidad. Hay una palabra que ha estado resonando en cada capítulo. Una palabra que León 14 vivió. Una palabra que Dios susurra a tu alma en este momento. Vuelve. Vuelve a lo esencial. Vuelve a lo sagrado. Vuelve a esa paz que solo se encuentra cuando te sabes hijo. Cuando te sabes amado. Cuando sabes a quién perteneces. Tal vez el mundo te empujó lejos. Tal vez tus propias decisiones te alejaron. Pero eso no define tu destino. Lo que te define es el amor que te espera. Ese amor no te grita, no te exige, no te empuja. Ese amor te llama, con voz suave, con paciencia eterna, con manos abiertas. León 14 no cambió el mundo por estrategias ni discursos. Lo cambió porque se dejó cambiar por Dios. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas hacer todo de golpe. Solo un paso, solo una decisión. Hoy, ahora. Señor, aquí estoy. No soy digno, pero te necesito. No soy perfecto, pero te deseo. No tengo fuerza, pero tengo sed. Vuelve a mí, y yo volveré a ti. Si esta oración tocó algo en tu interior, si algo despertó hoy en tu alma, no dejes que se apague. Sigue buscando, sigue rezando, sigue caminando. Y si este canal puede acompañarte en ese camino, si estas palabras ayudan a tu alma a recordar quién es y a quién pertenece, entonces te invito de corazón, suscríbete al canal. Porque aquí no solo compartimos videos, compartimos fuego, consuelo y verdad. Aquí hablamos de lo que realmente importa: el alma, la eternidad, el amor de Dios. Y si conoces a alguien que necesita esta luz, envíale este video. Tal vez sea lo que está esperando, sin saberlo. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por escuchar con el alma. Que San León 14 interceda por ti. Y que María Santísima te cubra con su manto hoy y siempre. Señor, haz de mí lo que hiciste con León 14. Un alma simple, totalmente tuya. Amén.